pero tenía clarísimo que si seguía en esa misma situación, cuando pasasen unos años iba a estar en la misma situación. Y eso sí que tenía muy claro, no estaba dispuesto a pasar por ahí. Se sienten totalmente frustrados porque no son capaces de cumplir su misión ni como hombres ni como padres de familia. Fijaros si es duro esto, ¿no? Estar trabajando todo el tiempo, trabajando todo el día, para encima llegar a casa y no tener esa felicidad. Simplemente uno tiene que responsabilizarse y hacerse consciente de que las decisiones que uno toma son las que le hacen estar absolutamente en el punto en el que se encuentra en ese momento. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Soy Quique Hernández y actualmente me dedico a las ventas en el sector digital. Vivo en Dubái con mi familia y te puedo asegurar que hace menos de 2 años que cambió mi situación, pero hasta entonces estaba en una situación en la que no paraba de dar vueltas y sinceramente no sabía cómo iba a salir de ella. ¿Cuál era mi situación? Pues muy sencillo, tenía negocios físicos en el sector tradicional y la verdad es que estaba totalmente hasta las narices. Veía que trabajaba y trabajaba y que por más que trabajase nunca había resultado. Y bueno, pues al final sí he conseguido este cambio, que la verdad es que lo deseaba muchísimo, ha sido gracias a que un día, por ciertas circunstancias, decidí invertir en mí, creer en mí y por supuesto poner todo el esfuerzo que fuese necesario para poder lograr un cambio. Bueno, pues la verdad es que, cómo no, cuando uno decide invertir en sí mismo, en su conocimiento, al final luego el resultado acaba llegando siempre que esté el trabajo. Y bueno, pues gracias a eso, pues a día de hoy disfruto de una vida muchísimo más libre con mi hija y con mi mujer en Dubái. Cuando yo estaba en esa situación en España y en esa espiral que no me llevaba a ningún sitio, que realmente hace bastante poco tiempo, pues me sentía como estoy seguro de que a día de hoy se sienten la mayoría de hombres y padres de familia en España. Y se sienten totalmente frustrados porque no son capaces de cumplir su misión ni como hombres ni como padres de familia. Al no poder llevar, pues no sé, a tus hijos de vacaciones, al no poder llegar a final de mes cuando se te pincha una rueda de un coche y tienes que cambiarla, al no poder celebrar el cumpleaños de tu hijo o de tu hija en el sitio que te apetece porque no llega a fin de mes. Entonces, al fin y al cabo, eso hace que cualquier hombre se sienta muy frustrado y muy desequilibrado mentalmente. Lo peor de todo es que esto no ocurre por no trabajar, porque el hombre sea un vago. En la mayoría de los casos, por desgracia, esto ocurre además mientras que los hombres trabajan tanto que en muchos casos no tienen tiempo ni de ver a su hijo. Porque cuando llega a casa cansado de trabajar, pues tus hijos ya están durmiendo porque al día siguiente tienen cole. Entonces, fijaros si es duro esto, ¿no? Estar trabajando todo el tiempo, trabajando todo el día, para encima llegar a casa y no tener esa felicidad, no tener esa armonía, esa conciliación de vida. Eso es bastante frustrante, la verdad. Y encima, cuando llegas a casa después de estar todo el santo día haciendo algo que ni te gusta ni te motiva, llegas sin ganas de nada, llegas cansado, no te apetece hacer nada, no te apetece hacer deporte, no te apetece, en muchos casos, ni hablar con tu mujer. Lo que estás deseando es acostarte y que llegue el siguiente día y ya está. Y al final, pues el único aliciente que tiene la mayoría es que llegue el fin de semana para irse al bar y emborracharse con 4 amigos. Y ya para colmo, encima ese hombre tiene la presión de que si le pasa algo, un accidente de coche, una enfermedad, cualquier cosa que le impida trabajar durante 3 meses, toda su estabilidad y toda su economía se tambalea. Por tanto, aquí yo llegué claramente a una conclusión. Lo único que te genera un trabajo estable es la estabilidad y la seguridad de que cada día sería más infeliz. La naturaleza del hombre es proveer y cuidar de su familia. Yo veo genial que la mujer trabaje y que tanto hombre como mujer formen equipo. Eso es fantástico. De hecho, en mi familia mi mujer trabaja y gana muchísimo dinero y eso es fantástico. Pero yo como hombre necesito tener la tranquilidad de que en caso de que mi mujer decidiese durante un tiempo, porque se quedase embarazada o por cualquier situación, dejar de trabajar, yo sé que podría con todo, ¿no? Yo sé que podría mantener los gastos de la casa y al final eso a mí me hace sentirme realizado, tanto como hombre como padre. Sé que hay muchísimos hombres que no le dan la suficiente importancia a esto de lo que yo estoy hablando. Y entiendo perfectamente por lo que es, porque yo estaba en esa situación durante muchísimo tiempo. Lo que ocurre normalmente es que vemos como súper imposible el poder cambiarlo, el poder conseguir salir de esa situación, que lo que hacemos normalmente es aferrarnos a lo primero que tenemos. Y ya está, y con eso, bueno, pues intentamos de ir conformándonos y mejorar mínimamente la situación si es que tenemos alguna posibilidad. Y si no, pues tampoco. Intentamos conformarnos con lo que hay. Y esto, por desgracia, es lo que en España se ha súper normalizado. Yo cuando salí de España y me mudé a vivir a Dubái, me sorprendió bastante ver que aquí todavía hay hombres de verdad. Y cuando digo hombres de verdad, no quiero faltar el respeto a nadie, no quiero menospreciar a nadie. Me refiero simplemente al hecho de que aquí sigue habiendo hombres que asumen su papel,
asumen el rol que tienen que tener como hombre y como padres de familia y asumen por supuesto su responsabilidad. Y cuando no están de acuerdo con algo, cuando no les gusta su situación, cuando no les gusta su trabajo, asumen que son ellos quienes tienen que cambiarlo y que al final no sirve de nada quejarse ni del gobierno, ni del sistema, ni del paro juvenil, ni de absolutamente ninguna tontería. Un hombre quiere una situación y lo que tiene que hacer es luchar y pelear por conseguirla, sea en el país que sea o en la situación que sea. Simplemente uno tiene que responsabilizarse y hacerse consciente de que las decisiones que uno toma son las que le hacen estar absolutamente en el punto en el que se encuentra en ese momento. Por tanto, si la situación que tú tienes en este momento no te gusta, que sepas que es porque las decisiones que tomaste en el pasado no fueron decisiones acertadas, te guste o no te guste. Y si la situación que tú tienes ahora en este momento es la que a ti te gustaría tener, que sepas que es porque en su momento tomaste las decisiones acertadas. Yo desgraciadamente tuve que enfrentarme a una situación bastante dolorosa para que dejase de quejarme y de lamentarme y empezase a tomar acción y a cambiar mi situación. Pero es una verdadera lástima que las personas tengamos que tocar fondo para que nos pongamos las pilas y nos amarremos el cinturón. Ahora en estos momentos está como muy de moda lo de oye, cuando te pasa algo malo es porque después viene algo mejor. No creo que sea así. Lo que ocurre normalmente es que cuando algo pasa malo y uno lo pasa mal de verdad, es cuando uno verdaderamente se hace consciente de su situación y empieza a estar dispuesto a poner todo el esfuerzo y todo el trabajo encima de la mesa para poder salir de ahí y cambiarlo. Y por tanto es cuando empiezan a verse los resultados y uno empieza a recoger los frutos de tanto trabajo, como en mi caso me ha empezado a pasar desde hace muy poquito tiempo hasta ahora. Por eso yo siempre insisto a la gente: no te esperes a que te llegue un momento duro de dificultad, no te esperes a que llegue el momento más difícil de tu vida para que agarres el toro por los cuernos y te pongas ya a cambiar esa situación que te incomoda. ¿Por qué te digo esto? Porque es muchísimo más doloroso hacerlo cuando las cosas te van muy mal. Es muchísimo más difícil hacerlo cuando todo está en contra tuya. Entonces lo que le pido a la gente que esté conectando con esto es que no se esperen a que esté todo fatal. Es que sencillamente si hay algo que les está incomodando, que no están contentos con su situación, que lo cambien ahora, cuando todavía les queda una salida, les queda un plan B para poder desarrollar cualquier tipo de idea. Y porque si ahora que te va relativamente bien, fueses capaz de ponerle el mismo esfuerzo que cuando las cosas te fuesen mal, es muchísimo más bonito un proceso de cambio y por supuesto mucho menos doloroso. Así que una vez que te hayas dado cuenta que la vida que tienes no es la que te gustaría y pienses que te gustaría desarrollar tu vida de otra forma, que aunque no te lo creas, hay miles y miles de personas que tienen vidas muy felices. Hay miles y miles de personas que tienen vidas completas, plenas, llenas totalmente. Pues lo primero que deberías de hacer es pararte y pensar, venga, vale, ¿qué es lo que yo querría de verdad? Y no te limites a la hora de soñar. Sueña de verdad, sueña en grande. No adaptes tu sueño a las capacidades que creas o piensas que puedes tener. Adapta las capacidades que tienes al nivel de tu sueño. Entonces lo primero que tienes que hacer es plantearte, vale, ¿qué es lo que yo quiero hacer verdaderamente? ¿Qué es lo que me gustaría? Y una vez que lo tengas claro, la siguiente pregunta es muy sencilla. Venga, vale, sabiendo esto, ¿qué es lo que quiero hacer? ¿Qué es lo que necesito modificar para que eso suceda? Así de simple. No hay que darle más vuelta a las cosas. Es tan sencillo como eso. Visualiza dónde te gustaría estar y apunta en un papel con un bolígrafo qué es lo que necesitas tener para poder llegar a ese punto. Así de fácil. En mi caso puede sonar disparatado, pero cuando me hice estas preguntas, pues yo tenía una nave, tenía una empresa que tenía varias furgonetas, herramientas, tenía trabajadores, tenía un local en alquiler, la nave era en propiedad, tenía mi casa propia, tenía mi hija que estaba en el cole, en las actividades extraescolares, toda mi vida estaba totalmente estabilizada, ¿vale? Entonces, claro, cuando te haces esas preguntas y dices, vale, para yo conseguir lo que yo quería, que era tener libertad de movimiento y por supuesto ganar más dinero, yo decía, ni me puedo quedar en España, ni puedo quedarme con la situación que tengo. Por lo tanto, todo esto que tengo, que me ha costado tantos años ir construyendo, ¡pum!, lo tengo que derribar por completo. Claro, cuando yo le planteé eso a mi mujer, pues imaginaros cómo me tomó por loco. Pero tenía clarísimo que si seguía en esa misma situación, cuando pasasen unos años, iba a estar en la misma situación. Y eso sí que tenía muy claro, no estaba dispuesto a pasar por ahí. No estaba dispuesto a que pasasen 5 años más y siguiese con el mismo sufrimiento día tras día, semana tras semana y año tras año. No estaba dispuesto a eso. Por tanto, una vez que ya te encuentres en ese punto, lo que tienes que hacer son dos cosas. La primera, planificar. Hay que planificar bien qué es lo que uno quiere hacer, cómo lo va a hacer, cómo lo va a desarrollar y marcarte una hoja de ruta. Y el segundo paso, y el más importante, es pasar a la acción. Puedo asegurarte que está el cementerio lleno de ideas billonarias que nunca llegaron a producirse. ¿Cuántas ideas no has tenido que seguramente si hubiese desarrollado te hubiesen hecho millonario? Pues no lo sabes porque no lo has intentado. Por tanto, al final no se trata de planificar, porque hay muchísima gente que se pierde en la planificación
pero luego siempre están esperando a que llegue el momento perfecto. Vale, pues el momento perfecto difícilmente va a llegar. Simplemente es que planificas y actúas con las consecuencias que eso pueda conllevarte. Vamos ahora con el análisis que necesitas hacer para la planificación. Quiero que cojas un hueco para estar tú solo en intimidad y pienses claramente en esto que te voy a decir. Pregúntate si te gusta tu trabajo, lo primero, la casa en la que vives, el coche que conduces, el país en el que te encuentras. Y pregúntate, cómo no, si te gusta tu mujer, si eres feliz realmente con lo que tienes. Oye, si todo eso que he nombrado te gusta, perfecto, quédate como estás. No hagas ningún cambio, es fantástico. Eso es lo mejor que puedes tener. De hecho, me alegro enormemente por todos los que se hacen estas preguntas y dicen, sí, esto es lo que yo quiero tener. Pero si no es así, cámbialo cagando leche. Cada minuto que pierdas es un minuto de felicidad que te estás perdiendo, que no sabes si ese minuto va a ser el último que estés viviendo. Cámbialo. Si te ocurre algo mientras que lo estás cambiando, por lo menos sabrás que te has quedado intentándolo, luchando por conseguir realmente como quieres vivir. Yo sé que estarás pensando que esto se dice muy fácil, pero que no parece ser tan fácil. Bueno, pues te aseguro que sí que lo es. Es muchísimo más fácil esto que te estoy contando, por duro que parezca, que quedarte todo el tiempo viviendo una vida que no te hace feliz. Es muchísimo más doloroso quedarte viviendo una vida que no te corresponde, que no la deseas, que no quieres, que no te da ilusión. Te aseguro que es muchísimo más difícil quedarte donde estás si no eres feliz. Así que tanto los cambios que suelen dar tanto miedo como las inversiones en tiempo y en dinero que necesitarás hacer para conseguir esa situación que ahora mismo estás deseando no son absolutamente nada importantes en comparación con tener que pasar 10 años, 15, 20 años más en una vida que no te gusta. Ahora bien, también te digo, hay muchísima gente que se atreve a dar el paso, que empieza a planificar absolutamente todo, se compra una formación, se remanga y dice, voy a hacerlo todo, voy a cambiar absolutamente mi vida. Lleva razón, Enrique, esto es una auténtica maravilla, esto es lo que necesitaba hacer. Y cuando pasan 3 semanas, el pico de motivación se cae por completo y todo se viene al traste. Comienzan rápidamente a buscar excusas a las que agarrarse. Oye, es que la formación esta no me va bien. Oye, es que esto no se acopla bien a mi forma de ser. 1000 excusas. Te digo esto porque me ha pasado a mí mismo. Yo compré una formación que es la que a día de hoy me ha permitido estar donde estoy, pero tengo que decir que antes de eso hice 2 formaciones y que ninguna me sirvió. ¿Fue porque las formaciones no fuesen buenas? Pues te aseguro que en ese momento pensaba que sí. Yo pensaba que en ese momento las formaciones no estaban lo suficientemente completas o el nivel de acompañamiento no era el correcto. Y a día de hoy tengo clarísimo que no era problema de la formación. Era problema mío porque no estaba con el suficiente dolor y no estaba lo suficientemente concienciado y disciplinado para poner todo el trabajo encima de la mesa, como sí que puse en esta ocasión, porque la verdad es que necesitaba sí o sí salir de ahí. Por lo que si te puedo dar un pequeño consejo, si eres de esas personas que finalmente se han atrevido a tomar acción y han decidido cambiar y mejorar su situación, es que lo antes posible cambies el entorno, cambies los hábitos y te centres en mejorar totalmente tu disciplina y tu forma de actuar. Porque de esa forma, cuando el pico de motivación se caiga, tú estarás en el sitio correcto y en el lugar adecuado. Porque de esa forma, cuando el pico de motivación se caiga, será la disciplina quien acabe ganando la batalla. Porque hay muchísima gente que tiene un talento enorme, pero que por falta de disciplina acaban viviendo como mendigos. Y luego, por el contrario, hay gente que no tiene tanto talento, pero que son muy disciplinados y muy estructurados. Se rodean de un entorno adecuado, practican deporte cada día y tienen una mente totalmente equilibrada. Bueno, pues es sorprendente ver cómo gente con menos talento acaba viviendo las vidas de lujo que la gente con talento desearía tener todo el tiempo. Y bueno, pues ya por ir terminando, decirte que no hay ningún tipo de excusa. Que si tu situación no te gusta y dentro de un año te encuentras en la misma que estás ahora, que tengas claro una cosa: eso será por tu culpa. Y si por el contrario decides dar un cambio y dentro de un año tienes la vida que deseas, como en este caso me está sucediendo a mí, que sepas que también será culpa de lo que tú estés haciendo ahora. Tú eliges si dentro de un año quieres estar viendo vídeos como este y sintiéndote como el culo, o por el contrario prefieres ver un vídeo como este y sentirte orgulloso del hombre en el que te has convertido. Bueno, pues nos vemos en el siguiente vídeo y si este te ha gustado, por favor no olvides de suscribirte y déjame un comentario. Chao, chao.